Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Continuando con este proceso de entrevistar a las personas que han promovido su candidatura para ocupar los puestos jurisdiccionales que quedarán vacantes con motivo de la reforma constitucional que ha implicado la reforma integral al poder judicial mexicano, y me refiero no solamente al poder judicial de la Federación, sino a los poderes judiciales de los estados. En esta ocasión tengo el gusto de recibir en estos micrófonos a la maestra Carla Aglaé López Vega. Carla es jueza de distrito especializada en materia laboral con más de 23 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Su formación académica incluye naturalmente la licenciatura en Derecho, que es la formación básica del abogado, la licenciatura en Derecho que le fue otorgada por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, en esta propia Universidad Autónoma de Nuevo León, ella cursó una maestría en Derecho con orientación en el juicio de amparo. Carla inició su carrera judicial hace más de 22 años, habiendo comenzado desde los puestos más iniciales e incipientes que hay en los juzgados. Comenzó como meritoria, posteriormente ocupó el cargo de oficial judicial y fue secretaria de un juzgado de distrito por más de 15 años. Finalmente, con motivo de la reforma integral al sistema de justicia laboral que se aprobó en el año del 2019, ella concursó para obtener el puesto de jueza de distrito especializada en materia laboral, ganó exitosamente el concurso y obtuvo una plaza que hasta el día de hoy todavía ejerce con jurisdicción en la ciudad de Querétaro. Además de toda esta experiencia profesional y de toda esta formación, ella es profesora de diversas materias en licenciatura y en posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente, Carla es una de las personas que se verá obligada a dejar su cargo con motivo de esta reforma, pero para permanecer en lo que es su vocación, el ejercicio de la jurisdicción, ella promovió su candidatura para seguir ocupando la misma plaza, es decir, para la candidatura para convertirse en jueza especializada en materia laboral justamente en la ciudad de Querétaro. Carla, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Es muy importante el proceso en el que México está inmerso y sus implicaciones son tremendas.
a mí me gustaría preguntarte primeramente qué fue lo que te motivó a ti para postularte nuevamente a ocupar el puesto que ya actualmente ocupas y cuál es tu visión de este cambio y del poder judicial que se viene. Gracias, Carlos, por la invitación. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de darme a conocer a través de tu programa. Pues, ¿qué me motivó? Siempre dentro de mis sueños estuvo el servicio. Amo a mi patria. Siempre fui de esas niñas aplicadas que cada lunes haciendo honores a la bandera era algo que me hacía sentir una satisfacción y entonces desde niña yo me prometí que iba a hacer algo para ayudar o aportar a mi patria, servir a mi nación. Entonces desde muy niña supe que esta era mi vocación, el servicio público y por lo tanto estudié la carrera de Derecho, como muchos que estudiamos la carrera de Derecho, con la ilusión y el sueño de realmente hacer cumplir la justicia, de que se aplique el derecho como corresponde, y hacer las cosas bien. Entonces estudié la carrera de Derecho y tuve la oportunidad, siendo estudiante de Derecho, de ingresar como meritoria a un juzgado de distrito en el que pues la meritocracia era lo que motivaba o era lo que hacía que a ti te dieran un lugar o una oportunidad en el que pudieras demostrar realmente tus cualidades, tus conocimientos, tus capacidades y esta vocación. Entonces, de que entré al Poder Judicial, supe que la impartición de justicia era mi vocación, era una forma de servir, de hacer las cosas bien, de aplicar realmente la justicia de acuerdo en respeto a tus derechos humanos. Conocí el juicio de amparo y tuve la oportunidad con base a estos méritos obtener la base de oficial judicial y posteriormente ascendí directo al cargo de secretaria. Este amor a mi patria, este servicio público, esta vocación de impartición de justicia la tengo tatuada en la piel, no en sentido literal, pero sí en el corazón, de poder a poner mi granito de arena. Entonces, tuve la oportunidad a través de este sistema de justicia laboral que se implementó en el 2019 de concursar a través de estos exámenes de oposición para ocupar el cargo de jueza especializada en materia laboral, en materia de trabajo, en el cual resulté vencedora en el segundo concurso. Y desde entonces, a partir de 2021, soy jueza de distrito especializada en materia de trabajo en el estado de Querétaro y con la implementación e innovando este sistema en el estado de Querétaro, me enamoré muchísimo más de la impartición de justicia, porque este sistema laboral cambió para pasar de un papel, de lo que eran las juntas federales, a pasar a la oralidad. Y esta oralidad, que es inmediación que se da en los juicios laborales, me permite tener a las partes de frente, escucharlas, sentir incluso sus emociones, empatizar con ellos, ponerme en sus zapatos, entenderlos. Me ha tocado ver gente llorar, me ha tocado ver gente reír, me ha tocado gente ver agradecer y esos sentimientos, esa gratitud que ellos sienten al escuchar una sentencia que les beneficia y porque la digo de forma verbal mis sentencias, es una satisfacción que me llena. Por ese motivo es por lo que yo desde un inicio lo decreté y lo declaré, que yo iba a continuar en la impartición de justicia, no importa que me cambiaran las reglas del juego. Las reglas del juego, me refiero a las reglas para llegar al cargo de juzgador, se cambiaron con esta reforma, pero la oportunidad que se me da de seguir impartiendo justicia, de seguir ayudando, seguir apoyando, seguir escuchando a la gente, la tengo. Y por esa satisfacción y por ese servicio y esa vocación es por lo que decidí luchar pues proteger, en continuar y en seguir dando este servicio que me encanta. Entonces yo voy por mi propio cargo porque yo estoy enamorada de la función del servicio público y de este trato directo que tenemos con las personas en los tribunales laborales. Muchas personas o muchos jueces de los pocos que decidieron participar y ya buscan incluso una magistratura. No es mi caso.
Yo no busco una magistratura, yo estoy enamorada de la inmediación y de la oralidad y el escuchar y sentir esta humanidad con las personas, y eso es lo que me hace luchar, porque yo no me perdonaría, no me perdonaría que la impartición de justicia estuviera en personas que no están preparadas o no cuentan con estas cualidades o vocación de servicio, porque eso es ser juzgador, es vocación. Más allá del conocimiento, porque pues muchos abogados o licenciados en derecho lo podemos tener, pero esa vocación, pocos la tenemos. Y eso es lo que a mí me animó a continuar y a buscar seguir en mi propio cargo. Aquí veo dos cosas muy importantes que tú estás señalando. En primer lugar, la gran relevancia de esta modificación constitucional en el área de la justicia laboral, y la segunda es las reglas de elección. Si tú me lo permites, yo quisiera referirme primero a las reglas de la justicia laboral. Tú me dices que uno de los grandes cambios fue la oralidad. Sin embargo, entiendo yo que una de las características que siempre ha tenido la justicia laboral en en cualquiera de los sistemas, particularmente me refiero ahorita a las juntas de conciliación y arbitraje, era que el procedimiento en su mayor parte era oral. ¿Cuáles son los matices de este nuevo sistema de oralidad? ¿En qué es la aportación principal? Además, desde luego de que se trata de impartición de justicia por órganos jurisdiccionales formalmente y no administrativos formalmente. Sí, claro. Es la diferencia. La Ley Federal del Trabajo siempre ha dicho que la justicia laboral es predominantemente oral, ¿no? Pero esto en las juntas no pasaba porque pues cayó en ciertas prácticas, pues muy desleales, las voy a llamar, en el sentido de que realmente las audiencias no se llevaban, no tenía esta función propiamente conciliatoria. Los famosos coyotes que estaban ahí esperando a los trabajadores para llevarlos a las juntas y demandar en juicios eternos que duraban 6, 7 años, 10, y que se cobraban salarios caídos durante todo ese tiempo. Entonces, eso cambia, porque si bien la ley siempre lo dijo que era predominantemente oral, lo cierto es que en la práctica nunca se llevaba ante las juntas. ¿Cuál es la diferencia? Que se judicializa la justicia laboral a través de jueces especializados en materia de trabajo como tu servidora, y que te dicen, bueno, deben de cumplirse ciertas reglas y ciertos principios, entre ellos la oralidad. ¿Y a qué me refiero con la oralidad? Si hay una fase escrita, demanda, contestación, réplica y contrarréplica, pero a partir de la primera audiencia, que es la audiencia preliminar, hasta que se dicta sentencia, es totalmente oral. Es una sala de oralidad en la que está el juez en presencia de ambas partes, actor y demandado, y los está escuchando. En todo momento ellos pueden hacer uso de la voz para intervenir, si no están de acuerdo con una calificación de pruebas, si no están de acuerdo con alguna determinación, en ese momento son escuchados, y dan sus argumentos de por qué no están de acuerdo. Entonces es todo momento es la oralidad, es esta cercanía y pues sí, este contacto que se tiene directo con las partes que no se tenía ante las juntas, aun y cuando la ley ya lo establecía como predominantemente oral. Entonces, esta es la parte oral a la que me refiero, es esta parte en la que tengo al actor y demandado, al trabajador, al patrón, empatizar con ellos en el sentido de decir, a ver, ¿tú de qué te dueles? Y a ver, patrón, ¿qué te parece? Llegar a algún acuerdo, porque esta nueva justicia laboral tiene un principio que es la conciliación, y es privilegiar en todo momento la conciliación entre las partes, es llegar a algún arreglo de tal forma que no lleguemos que no avance un proceso que sea innecesario y que se pueda arreglar desde un inicio. Y esta función también la tenemos los jueces, el escuchar, a ver, y saber que muchas veces todo se soluciona con un perdón o un
una disculpa, porque a veces, muchas veces en su mayoría, los trabajadores se sienten ofendidos o sienten este mal sabor de boca porque fueron despedidos y en ocasiones basta un perdón por parte del patrón y una disculpa para que se solucione el conflicto. Y esto solo lo puedes tener en un juicio que es totalmente oral, donde tienes esta cercanía con las partes. Sí, y además me parece muy importante subrayar este aspecto de la inmediación al que tú te has referido, porque si bien el procedimiento en las juntas era oral, lo cierto es que lo llevaban a cabo los secretarios. Los representantes obrero-patronales pues brillaban por su ausencia, pero el presidente de la junta estaba en el centro de la oficina resolviendo dudas y tomando decisiones a partir de lo que lo llevaban los secretarios, pero no tenía este contacto directo con los justiciables. Háblame sobre este aspecto de la inmediación y su relevancia en el sistema actual. Sí, es muy importante y muy relevante. Es uno de los principios rectores del sistema, la inmediación y la inmediatez. ¿Y qué significa? Que el juez debe estar en todo momento presente en las audiencias. Audiencia en que el juez no esté presente es una audiencia nula. ¿Sí? No tiene efectos legales y no surte efectos legales. Entonces, todo es transparente y todo es directo ante un juez. Y lo más importante, y que digo que es transparente, es porque son videograbadas. Entonces, ahí sí no pueden decir, es que el juez le dijo algo a este y quiso beneficiar a Perengano, pero entonces no ayudó a Sultano. No, es una transparencia tal que te da la inmediación, que está totalmente videograbado, estás en una sala y escuchas a cada una de las partes. No, no da lugar a las prácticas antiguas que se daban donde el abogado le decía a su cliente, me están pidiendo 500 pesos para copias, o sea, así me explicó, el típico, es que son 500 pesos para copias, aquí no, porque incluso estando yo enfrente, les digo, a ver, ¿su abogado le dijo esto, esto y esto? Sí. ¿Su abogado tiene la obligación de asesorarlo y explicarle cuáles son los alcances del juicio, cuál es su perspectiva de derecho, cuánto es lo más que usted puede alcanzar? Porque también era increíble, que los abogados en las juntas prometían las perlas de la Virgen a los trabajadores. Les aseguraban que un trabajador podía, con motivo de un juicio, conseguir millones de pesos y las perlas y más de lo que te digo de la corona. Actualmente, esta inmediación en la que están ambas partes es de frente de las partes, de forma transparente y clara, se dice su expectativa de derecho, y yo acostumbro a hacer esa práctica, decir, a ver, en este asunto, como usted tiene X antigüedad, tiene X salario, tiene X cuestiones, usted, si yo en este momento le dicto una sentencia a su favor, suponiendo, usted lo más que puede aspirar es a 100,000 pesos. Te digo una cantidad normal. En base a eso, ustedes pueden negociar. Eso es considerando lo más, porque a veces llegan y desde un inicio quieren pedir 500,000, 600,000 pesos. Entonces, la inmediación, esto es lo que nos da esta realidad, o sea, acercarnos a una realidad de decir, a ver, trabajador, patrón o trabajador, a ti te digo lo que podrías pagar en este momento, si yo dicto una sentencia en el caso de los patrones, o lo que tú podrías obtener si dicto una sentencia a tu favor. Eso te da la inmediación, esa claridad, esas cuestiones que realmente hacen sentir a las personas que recibieron justicia, porque te explicaron, te expusieron, los escuchaste y les respondiste en este momento y les diste una solución de decir, si ahorita yo te dicto una sentencia, suponiendo, va a ser esto, si la dicto a tu favor, pero si te la dicto en contra, va a ser esto. O sea, es ponerle así como que los diversos panoramas. Eso es lo que nos da la inmediación. Eso es lo que nos da la oralidad, este contacto y cercanía con las personas. Un poco buscando este cometido constitucional
de alcanzar auténticamente la justicia y que además la justicia sea pronta y expedita, que es uno de los más caros anhelos constitucionales. Ahora, bajo el sistema con el que tú llegaste a ser jueza de un tribunal laboral en materia individual, eran criterios básicamente de meritocracia. Incluso tu primer puesto se llamó así, meritoria. Tú hacías méritos para que te abrieran una oportunidad pagada en el Poder Judicial, porque además esto, los meritorios normalmente lo hacían con el Gracias. propósito de aprender y no recibían un sueldo. Pero al ir avanzando, eran estos mismos méritos los que te iban abriendo nuevas posiciones, y a partir de que se iban abriendo nuevas posiciones, también el grado de dificultad para acceder a las nuevas posiciones aumentaba, concretamente a través del sistema de concursos. Concursos rigurosos como el que te llevó a ti a ocupar ese puesto hace 3 años y medio, quizá 4. Y ahora el paradigma ha cambiado de ser una persona que buscaba progresar a través de los méritos. Ahora, si tú quieres conservar el puesto o deseas postularte, es a través de un sistema de elección. ¿Qué significa esto en términos de tu vocación jurisdiccional y cuáles son los retos que había en un sistema y en otro? Quizá podríamos agregar también cuál es el que lleva a un mejor resultado. Sí, definitivo. Como lo dije hace un momento, las reglas nos cambiaron y nos cambiaron mucho. Como tú bien lo señalas, yo participé en concursos de oposición. No fue fácil, porque no participé una vez, ni dos, ni tres. Tuve que participar en 5 exámenes o en 5 concursos de oposición distintos para poder resultar vencedora. ¿Y por qué 5? Porque te enfrentas a los mejores. Te voy a decir un ejemplo. En el concurso en el que yo salí vencedora, fue un concurso libre en el que podían inscribirse abogados, litigantes, académicos, cualquier persona que tuviera experiencia en el derecho laboral y que lo demostrara. ¿Sí? Algo muy similar a lo de ahorita, ¿no? Cualquiera que demuestre tener conocimiento en la materia. Se inscribieron 3.014 personas para el concurso, este concurso de oposición, pero las reglas eran de 3.014 solamente las 50 mejores calificaciones de hombres y 50 mejores calificaciones de mujeres pasaban a la siguiente ronda, por así decirlo, o a la siguiente fase. Entonces, de los 3.000, estás hablando que las mejores calificaciones, solo 100 íbamos a pasar. Y esas mejores calificaciones era una calificación mínima de 85 para ser aprobatoria, pero el 85 no te lo asegura, porque ¿qué tal si hubo 20 personas que sacaron 100, otras 20 que sacaron 99 y otras 20, y otras 10 que sacaron 98 y hasta ahí dejaste de contar? Ya tienes tus lugares. Entonces, necesitabas excelentes calificaciones para poder pasar este primer filtro. Venía un segundo filtro que era la elaboración de un proyecto y que te daban 5 horas solamente para estudiar un asunto totalmente nuevo y hacer el proyecto y proponerlo desde el vistos hasta así se resuelve. Si pasabas este segundo filtro, ya había un último filtro que era un examen oral ante sinodales que te hacían cuestiones de todo, de materia laboral, pero también en derechos humanos, decían y derecho constitucional. De todo te preguntaban. Y al final te decían, solo pasan las mejores 20 mujeres y los mejores 20 hombres para cumplir con la paridad. Solo 40 lugares de los 3.000 que concursaron. Tu servidora tuve el honor, porque estudié mucho y me dediqué y sacrifiqué muchas cosas, de ser el primer lugar de esta generación. De todas las Pues calificaciones, fui el primer muchas lugar. felicitaciones.
Gracias. Entonces, toda esta emoción, todo este sacrificio que yo vi reflejado ya en un cargo y ejercer realmente este servicio público y ejercerlo de una forma en la que yo siempre me prometí cada uno de esos años que yo fui secretaria, cuando yo sea juez, nunca va a pasar esto. Cuando yo sea juez, nunca va a pasar. Uno de los ejemplos era que me tocó ver jueces que tenían a los usuarios 3 horas, 4 horas y los dejaban esperando allá afuera. Gente que querían pasar a platicar con él de alguna cuestión y los tenían afuera 2, 3 horas. Me tocó ver gente que pedían que se les atendiera en ese momento y les decían, no, estamos muy ocupados, tenemos mucho trabajo, ven mañana, porque así me tocó verlo. Entonces yo dije, cuando yo sea juez, jamás yo voy a recibir a las personas, esté haciendo lo que esté haciendo, lo dejo de hacer y las recibo. Fueron entre tantas promesas que me di, que me hice. Y ahora con esto que las reglas nos cambian y que ya no es ya no es un concurso de quiénes son las mejores Perdóname, y yo calificaciones. puedo agregar que además de esas razones, ha habido jueces y juezas que no te reciben porque no. Es decir, simplemente sin explicación alguna, no quieren recibirte, no te reciben. Definitivamente, yo soy autocrítica del Poder Judicial. Yo lo vi a muchos años. A mí me tocó ver el nepotismo claro, porque yo fui meritoria y perdí la oportunidad de nombramiento para que se lo dieran al primo, al sobrino, al hijo del compadre. Me tocó, yo lo viví. Por eso es que sí, claro que hay nepotismo. Y antes había más. Y se hicieron medidas y esto empezó a cambiar y a mejorar para bien. Y en cuanto al otro tema, yo lo vi. Ya a mí me tocó estar a las 2, 3 de la mañana esperando que llegara un titular a firmarte. Ir sábados, ir domingos. Como propia trabajadora del órgano, pedir audiencia. Yo como trabajadora, pedir audiencia y que no me reciban. Yo como trabajadora, o sea, ya no quiero ni pensar a los abogados o a los litigantes que iban esperando ser escuchados por un juez. Todo eso yo lo critiqué y yo me prometí, no va a pasar cuando yo sea juez. Y así lo hice desde que llegué a Querétaro y comencé con mi adscripción y con el cargo de jueza, ser de puertas abiertas, porque nos debemos al servicio, los jueces nos debemos al servicio, porque para eso estamos, para ser servidores públicos. Y pues bueno, las reglas nos cambian y ahora lejos de ser con una competencia de conocimientos o de capacidades, pues sí sigue siendo una competencia, pero lo entiendo yo más una competencia en cuanto a darte a conocer, que te conozcan, buscar espacios, hacer publicidad de forma orgánica y explicarle a la gente o darle a conocer a la gente el por qué debe de votar por ti, ¿sí? Y lo que yo veo positivo de esto es que los jueces salimos a la calle. O sea, el salir a la calle, el tener este acercamiento todavía más a las personas es algo que sí hacía falta, sí se necesitaba y honestamente yo voy a reconocer, sí nos hacía falta. No yo como jueza, pero muchos jueces de la vieja escuela que jamás, ni siquiera jamás abrían su puerta. Así, yo trabajé con muchos jueces que eran de puerta cerrada, que ni siquiera a mí me recibían y eso que yo trabajaba con ellos, que era su empleada, o sea, su parte de trabajar. Entonces, sí nos hacía falta que la gente nos conozca, que la gente entienda y sepa qué es el trabajo de un juez, pero sí, ya es un concurso de popularidad, ¿no? O sea, tener esta suerte de que le caigas bien o convencer a alguien de que vote por ti, no por tu experiencia, no por tu profesionalización o por tus capacidades o cualidades. A esto nos arriesgamos. Al elegir políticamente a un juez, ante eso te arriesgas. Y sobre todo, estamos hablando de que la gente en general no hay una cultura de conocer al 100% la función de un juzgador o saber por qué es importante contar con buenos jueces. Eso es algo que también mucha gente lo desconoce. ¿Quiénes saben de la necesidad de contar con un buen juez?
pues los que desgraciadamente se han visto en una situación o necesidad de ir a un juicio. Esas son las personas que saben la necesidad de tener un buen juez. Sí, yo creo que esto que tú dices es muy importante. Por un lado, tenemos las ventajas. Yo creo que sí es muy rescatable la situación de que hay que acercar la justicia a los justiciables y que es importante educar a los justiciables sobre las implicaciones que tiene y la importancia que tiene el sistema de justicia y de ponerle rostro a quienes ejercen la jurisdicción. Pero por el otro lado, los riesgos se me hacen muy severos, porque yo considero que ser juez, juez como juez de primera instancia, de segunda instancia, juez de amparo, etcétera, todos son jueces hasta los ministros. Pero ser juez es un oficio que se aprende, como todos los oficios, desde más abajo, ir aumentando, ir ocupando posiciones que te permitan conocer más profundamente. ¿Tú crees que un político estará en posibilidad de enfrentar un cargo como el que tú tienes? Mira, yo no voy a decir porque pecaría de egocentrismo, que es algo también de lo que se pecó mucho en el Poder Judicial, de decir, nadie está preparado para ser juez, solo los del Poder Judicial. No, hay mucha gente muy inteligente, muy capaz, que puede ocupar un cargo como lo es la de juzgador. Pero el tema es la experiencia. Tú lo acabas de decir. Yo te doy el ejemplo de un médico. O sea, un estudiante de medicina recién graduado con la calificación, sacó 80 en su licenciatura, tiene sus cartas de recomendación de sus vecinos que dicen, hombre, él era bien estudiante, es muy buen estudiante de medicina y sí le sabe. Y escribe un ensayo donde dice, yo quiero ser cirujano porque siempre me ha gustado, no sé, todo esto de medicina. Pero que jamás se sentó o jamás entró a un quirófano. Solo es teórico. Y jamás entró a un quirófano a hacer una cirugía. Y que él llega a ser médico cirujano porque así dijeron, bueno, vamos, es cierto, voto por ti. Y llega y hace su primer cirugía. Y peor si es un médico especializado, digamos una cirugía, es neurólogo y tiene que hacer alguna cirugía, así microcirugía de todo. Yo pregunto, ¿pondrías tu vida en un recién egresado, en una persona que no tiene la experiencia porque jamás ha llevado una cirugía de esta naturaleza? ¿La pondrías? ¿O preferirías que esta cirugía la hiciera alguien que ya ha tenido una experiencia de años llevando a cabo estas cirugías? Esta misma analogía es con los jueces. No es que este joven egresado o recién egresado no pueda. Claro, pero le hace falta la experiencia, el aprendizaje, que solo te lo da el estar ahí en ese momento. Y perdón, pero ni en medicina, ni en materia de justicia hay curvas de aprendizaje. No puedes darte el lujo de decir, vamos a poner un doctor que entre al quirófano y si mata a la persona, bueno, no importa, es parte de la curva de aprendizaje. ¿Cómo crees? Lo mismo es en la justicia. O sea, tú no puedes poner, o sea, tú debes de analizar los perfiles y ver quién te va a impartir en la justicia. No puedes decir, bueno, no sabes ser juez, pero ya aprenderá, ya aprenderá. ¿En cuánto tiempo? ¿En 3, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ahora sí es una de las bondades el que nos conozcas, el que salgamos, pero la justicia no se improvisa. La justicia no la podemos improvisar. Entonces, por eso es la importancia
de que sea quien sea que llegue, ya seas académico, seas litigante, tengas la experiencia. Entonces, no voy a decir que esto es exclusivo de las personas que estamos ya en el cargo, no es cierto. Hay mucha gente muy capaz que está allá afuera, muy inteligente y que puede hacer el cargo, pero que les falta la experiencia. Entonces, ¿yo qué les digo? ¿Yo qué les diría? A cualquier persona que el día de mañana quiera ser juez a través de este sistema es desde ahorita practica y ten experiencia en un tribunal, en un juzgado, y en su momento, cuando te sientas preparado, honesto, de decir, yo ya puedo, ahora sí, aceptar el cargo, ¿sí? Eso es lo que yo sugeriría. Ese es el tema. O sea, no es que solamente es exclusivo de las personas de carrera, no. Es que es necesario para que opere bien la justicia. Pero sí me imagino que quien está sentado en el sillón del juez, en un momento determinado, tiene que tomar decisiones y fácilmente puede cometer errores en perjuicio del sistema de justicia y de los propios justiciables. ¿Es una idea mía o esto es así? No, es verdad. Voy a hablar de mi especialidad, que es el derecho de trabajo. Ya dije que el derecho de trabajo es totalmente oral y estamos en ese momento. Y en ese momento en las audiencias se toman decisiones, que el juez las toma. Yo no tengo, a diferencia de un juicio tradicional donde te hacen una solicitud mediante escrito y que el juez de forma tradicional tiene la oportunidad de leerlo, estudiarlo, buscar tesis, buscar criterios, aplicar, irse al artículo y ahora sí dictar al segundo o tercer día el acuerdo fundado y motivado. Pero ya lo pensó. Y esto fue a propuesta del secretario que le propone, mira, así podemos solucionarlo. Igual en el sistema tradicional, una sentencia, versión escrita, que se estudia y tienes tiempo de elaborarla y pensar. Y ya no sé, a los 15, 20 días tienes tu sentencia. En el sistema de justicia laboral, no, porque la obligación es que en ese momento tú dictes tus sentencias. Y no tengo yo a ningún secretario que me esté diciendo, mire, hágale así porque ya hay un criterio. No, son mis decisiones. Son decisiones que se toman en el momento por el juzgador y exclusivamente las toma el juzgador. Entonces, sí puedes equivocarte y todo está videograbado. Claro que puedes equivocarte. ¿Qué necesitas? Esta experiencia que el propio estar tantos años en el Poder Judicial me ha dado para poder ponderar procesalmente el valor de una prueba, para poder decir, de acuerdo a estos principios, qué pesa más, qué derecho, esta ponderación de derechos, esta calificación de pruebas, valoración de pruebas a buena fe, verdad sabida y conforme al principio de realidad. Esto te lo da la experiencia y en el momento tú la tienes que aplicar. Y claro que te puedes equivocar, porque somos humanos y te equivocas porque dices, Te híjole, puedes equivocar aún con toda la experiencia y con todo el conocimiento. Claro, Errar es humano. todos somos humanos, pero pues la idea es no equivocarse, ¿no? La idea es O equivocarse lo menos posible. equivocarse lo menos posible y aceptar tus capacidades de tal forma que digas, porque yo lo he hecho. A mí me han planteado situaciones en las audiencias que de verdad digo, ¿y esto cómo se come? Porque jamás me había pasado. Pero en este momento hago uso de la experiencia que me da y yo dije, sabes, yo recuerdo y así, ¿no? Todo pasa en microsegundos. Una vez tuve un juicio de amparo en el que promovieron, hicieron este concepto de violación y recuerdo que se fue al colegiado y el colegiado me dijo que era infundado y entonces vino, me negó el amparo, es por él. O sea, todo eso me llega de verdad en segundos en una audiencia, pero si no fuera por la experiencia, yo diría, ¿y esto cómo se hace? O sea, es verdad, o sea, sí me puede pasar, soy humana. Y como humana, no siempre todo me lo sé, ni la experiencia todo me lo ha dado, porque siempre hay cosas nuevas que te van pasando. Es aceptar y decirles a las partes, voy a tomarme un receso para reflexionar sobre lo que me propones. Denme 5 minutos o 10 y reanudamos la audiencia. Entonces, es aceptar también parte. Eso es lo que nos hace humanos como jueces
pero yo sé que lo que te voy a resolver va a ser apegado a derecho. Eso es ese es mi principal compromiso. Porque además tú siempre me imagino que tienes que fundar y motivar cada una de tus decisiones y cada una de tus actuaciones. Bueno, en oralidad ya hay criterios que dicen que precisamente la oralidad no te da para que estés diciendo el artículo, ¿no? Porque sería así muy difícil que un juez se acuerde. Es que con fundamento en el artículo tal, la tesis de rubro tal, con registro tal, es mucha información. Si yo sé, por ejemplo, este criterio te dice que en materia de oralidad basta que hagas referencia a algún criterio, que digas, la Corte ya tuvo el criterio en el sentido tal, que hagas referencia, o que digas conforme a la legislación, conforme a la ley, esa prueba no es de las permitidas. O sea, o decir, ¿sabes qué? Esa prueba no es de las permitidas y dar tu argumento de por qué, aunque no hagas precisión del artículo. O sea, en oralidad basta que hagas una referencia y que expliques por qué tomas una decisión. Entonces, no tanto el artículo, pero sí el por qué, sí tiene que estar totalmente justificado. Sí, es decir, hay que ajustar estos principios a las condicionantes y modalidades propias de un procedimiento predominantemente oral. Y en este sentido, al visualizar una nueva integración de los órganos en la que me imagino que llegarán algunas personas, como espero sea tu caso, con experiencia en la jurisdicción, pero me imagino que llegarán también gentes que son hábiles en el manejo de campañas políticas, pero no necesariamente tienen las calificaciones, requerimientos y particularidades que se necesita para ejercer un cargo jurisdiccional. Ante esta, perdón, ante esta perspectiva, a mí me gustaría que tú me hablaras de cómo visualizas esta posible nueva integración del Poder Judicial Federal y particularmente de los órganos jurisdiccionales federales en materia laboral. Bien, de entrada, yo deseo y anhelo de verdad que esta reforma salga adelante en materia de justicia, o sea, que realmente funcione, lo deseo, porque si no funciona, pues los perjudicados vamos a ser todos los usuarios y todos los que necesitamos la impartición de justicia. ¿Qué propone esta reforma? No es reforma, este nuevo sistema de justicia sí contempla una curva de aprendizaje, sí prevé una curva de aprendizaje, de tal forma que si el juez o la persona que quedó electa para un cargo no cumple con ciertas expectativas que la propia ley le impone, lo que procede sería la suspensión y la revocación del cargo. O sea, sí se prevé. No es como que ya elegiste una persona y te tienes que aguantar con este juez que a el tiempo que dura, que le va a quedar por el cargo, no. O sea, sí se le va a imponer una obligación y sí se le va a imponer una carga y una responsabilidad. Entonces, esto, ¿qué va a denotar? El tiempo nos lo dirá. Yo insisto, yo deseo de todo mi corazón que nos vaya bien, porque la impartición de justicia para mí no se puede improvisar. Es algo que debe de funcionar por el bien de la sociedad, por el bien del pueblo, por el bien del jurisdicente, del gobernado. Para todos y para todas debe de funcionar. Por el bien de México, en una palabra. Por el bien de México, yo deseo que a mi México le vaya bien. Entonces, yo quiero que nos vaya bien con la reforma. Entonces, los candidatos o las personas que actualmente somos candidatos, tenemos un compromiso. O sea, yo con todo respeto, yo jamás podría, porque yo soy de las personas que piensa que corrupción
también es aceptar un cargo para el que no estás preparado. Yo quiero confiar que todos y cada uno de los candidatos que ahorita están es porque se sienten preparados o están preparados para el cargo. Y por eso es que yo deseo que nos vaya bien, por el bien de México, a todos. Como todo es perfectible, y como en todo siempre hay un arroz negro en un frijol negro en el arroz, como se dice coloquialmente, pues no dudo que se haya filtrado algún mal perfil, y lo hemos estado viendo, ¿no? Han salido en las noticias perfiles que han sido criticados. Pues sí, pero la idea es que lleguen los mejores perfiles. Por eso la importancia de la participación ciudadana, por eso la importancia de que conozcan a sus candidatos, conozcan los perfiles, conozcan las personas que les van a impartir justicia. Por eso la importancia, porque la justicia no es cosa menor, o sea, es muy importante para el bien de la nación. ¿Y tú en este sentido visualizas que pueda haber muchas impugnaciones de la calidad de jueces por incompetencia manifiesta en el manejo de los asuntos? Y en todo caso, ¿ante qué órganos habrá que promover este tipo de impugnaciones? Sí. Bien, pues eso yo no lo puedo adelantar, porque yo parto de la buena fe y parto de esto de que todos los candidatos y los perfiles que están son porque se consideraron que reunían los requisitos. Entonces no podría yo adelantarme y decir, ¿esto va a ser catastrófico? No, no me adelanto, porque reitero, hay muy buenos académicos, hay muy buenos postulantes, hay muy buenos litigantes, hay muy inteligentes y muy capaces, que a lo mejor nunca han estado de este lado, pero no dudo que vayan a poder, ¿no? Y todo es cuestión de cumplir. Ya será el Tribunal de Disciplina, que también se está integrando y se está formando, que establecerá las reglas y te dirá en qué caso se te va a sancionar. Actualmente a los juzgadores se nos revisa, recibimos visitas que son como auditorías, por así llamarlo, donde nos revisan todo, cómo estamos trabajando, cuánto tiempo nos tardamos en acordar, en dictar una sentencia, etcétera, etcétera, y se nos revisa. Y se han suspendido a jueces que no han cumplido con los parámetros o con las estadísticas que se esperan. Entonces, no dudo que este tribunal de disciplina va a venir con reglas duras y reglas estrictas, porque así se ha decantado desde el inicio, o sea, desde la creación de este tribunal de disciplina. De tal forma que si tú no dictas una sentencia en 6 meses, pues este tribunal de disciplina te va a llamar la atención a ti, juez. Entonces, bien, yo por lo que entiendo va a ser un tribunal de disciplina estricto, su nombre lo dice, disciplina, y en el cual las personas, cualquier persona se va a poder quejar ante este tribunal a través de las normativas que ya ellos nos harán del conocimiento de que un juez no está haciendo su función. Entonces, sí se va a poder, aquellas personas que se filtren por se filtren por ahí, se escapen de alguna forma, que sin estar preparadas o no contar con el perfil llegaran al puesto por no sé, por azares de lo que tú digas, hay un tribunal de disciplina que lo va a revisar. Entonces, es cosa seria. O sea, yo por eso insisto, creo que todos los candidatos o la mayoría de los candidatos deben de estar conscientes de lo que se viene, de la responsabilidad y de la importancia de la función. Entonces, de eso sí deben de estar muy sensibilizados, y estamos todos muy sensibilizados, porque nos debemos a eso. O sea, debemos de cumplir. Y si por ahí algún candidato hace promesas de que tu juicio te lo va a resolver en un mes, pues yo espero que cumpla. O sea, aquí si bien caímos en política, aquí sí se va a ver si un juez trabaja o no trabaja, porque todo es público y tus sentencias se publican y los juicios se publican y está el tribunal de disciplina. Entonces, aquí no podemos venir a vender humo como candidatos. Sí, esto es una cosa muy curiosa, incluyendo la cuestión de poner términos muy rígidos
para que se resuelvan los juicios. Me parece que este diseño fue hecho por unos cuantos que estaban encerrados en unas oficinas que a su vez se encontraban encerradas en unas torres de marfil lejanas de la realidad, pero que no tenían una idea clara de aquello que estaban regulando. Yo me pregunto si verdaderamente a un juez se le puede decir todos tus asuntos, independientemente del grado de complejidad que tengas, los tienes que resolver en 6 meses, sí o sí. Y de lo contrario, si no lo resuelves, pues ahí nos vemos en el Tribunal de Disciplina Administrativa. ¿A qué te suena esto? ¿Te suena No, viable? no, o sea, suena a que realmente habrá que hacer pues, estas escalas de decir en qué casos sí y en qué no. Honestamente, sí hay asuntos que en materia laboral, hay asuntos que sí se pueden resolver en 6 meses, porque la naturaleza del asunto te lo permite, ¿sí? O sea, totalmente. Pero hay asuntos que la propia naturaleza, la complejidad, los derechos que están en juego no te dan para que lo concluyas en 6 meses. El tomar decisiones precipitadas o dictar una sentencia por querer cumplir con los 6 meses que te dicen, es que son 6 meses y si no, lo que va a hacer es que los jueces dictemos sentencias sin haber estudiado bien el asunto. Sentencias que no estudian totalmente el juicio, las pruebas, que no las valoran, que algo se les fue, sentencias faltas de exhaustividad, es decir, que no se estudiaron todos los puntos, no se valoraron totalmente las pruebas, o sea, sentencias hechas al aire, ¿no? Por salir. Por decir lo típico que decimos, mira, solucionalo ahorita y al rato vemos, ¿no? O sea, tú solucionale, apágale el fuego y luego vemos, ¿no? Las famosas, le que llamamos las mexicanadas en el sentido de decir, ay, ponle un parche y se soluciona, ya después vemos qué, ¿no? Eso podría pasar. O sea, si los 6 meses son parejo para todos sin importar el tipo, naturaleza del juicio, eso es lo que se podría pasar. Entonces, yo creo que el propio tribunal, que también depende quiénes lo integren, si son personas que conocen y demás, pues van a establecer parámetros para decir, estos asuntos sí pueden salir en 6 meses o deben salir en 6 meses, y hay asuntos en este sentido porque tienen tomos y tomos y tomos de pruebas, porque hay asuntos que tienen 20 tomos de puras pruebas. O hay asuntos que son tomos de la historia, ¿no? De antecedentes del puro asunto. Entonces, ahí es donde yo creo que, donde también espero, porque, insisto, yo parto de la buena fe de que vamos a estar bien, de que en México la justicia va a salir adelante, y que se van a empezar a tomar este tipo de medidas, o sea, no ser tajantes ni estrictos, sino ser más flexibles en algunos asuntos. Entonces, digo, es mi abanico de buenos deseos, y que espero que se hagan, que así sea. Pero ante estos términos forzosos y reales impuestos a los juzgadores, esta cosa de decisiones al vapor, decisiones sobre la rodilla, ¿es algo que podría pasar o es algo que lógicamente se puede anticipar que pasará? No, se puede anticipar qué pasará, porque la experiencia te dice que hay asuntos que no los puedes, o sea, los necesitan mucho estudio y mucho análisis para realmente atender la causa, ¿sí? No al vapor. Son asuntos que se deben de estudiar bien desde un inicio para evitar un atraso mayor. Porque cuántas veces no te ha tocado a ti ver asuntos que las sentencias están, simplemente las juntas. A mí me tocaba ver que las juntas hacían sus sentencias, sus laudos, o sus interlocutorias, y llegaban en el amparo, y en el amparo decías,
Dios, o sea, no analizó esto, no analizó esto, no analizó esto, no analizó esto, y era un amparo para efectos. ¿Cuáles eran los efectos? Fundamenta, motiva, congruencia y exhaustividad, lo más básico. ¿Y qué era lo único que hacía este amparo para efectos? Pues reponer todo y volver a cierta etapa del procedimiento. Y era esto atrasar más un juicio que ya llevaba años atrasado. Entonces, para evitar este tipo de reposiciones, de regularizaciones o de revocaciones, es analizar bien tus fallos. O sea, tus sentencias deben ser exhaustivas. No porque tú lo quieras como juzgador, porque la ley te lo impone, la Constitución en el 14 y en el artículo 16, principios de legalidad y de seguridad jurídica, fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad. Dictar sentencias al vapor, evidentemente, van en contra del artículo 16 constitucional. Y en un momento determinado me imagino que alguna autoridad jurisdiccional tendrá que decir: prevalece la Constitución sobre una disposición legal que es a todas luces poco realista, salvo que esta disposición poco realista se haya integrado al cuerpo de la normativa constitucional, en cuyo caso, pues me imagino que esto quedará sujeto a la interpretación de los tribunales internacionales, pero en resumen yo veo que aquí hay una normativa poco pulida. Y en este sentido también yo me preguntaría sobre el rol del Tribunal de Disciplina Judicial, porque mucho se ha comentado que este órgano se convertirá en la Santa Inquisición, que será un órgano de sometimiento que dañará gravemente la libertad de los jueces, y peor aún, que podría ser un canal a través del cual el Poder Ejecutivo, concretamente el Poder Ejecutivo, trate de imponer a los jueces aquellos criterios que convengan a las políticas momentáneas del Ejecutivo. ¿Qué reflexión te amerita esto? Pues, en efecto, o sea, sí podría prestarse a alguna situación. El miedo es en criterio que por tomar algún criterio, porque finalmente el juez sí dicta o emite una sentencia conforme a la ley, pero el juez interpreta la ley y la puede interpretar de alguna forma, de tal manera que a lo mejor va a decir el Tribunal de Disciplina: esta interpretación no estuvo bien y por lo tanto, suspensión o no sé, alguna otra situación, cuando deriva de un criterio, siendo que el criterio, esa es la función del juez, interpretar. Sí, no, es un miedo que podemos tener, fundado, no sé. Insisto, yo parto de un abanico de buena voluntad y buena fe, donde vamos a estar bien y donde esta reforma va a funcionar y donde el Tribunal de Disciplina va a cumplir con su objetivo, que no es un objetivo que el miedo que tenemos es de que sea como la Santa Inquisición, de que si no lo haces, no, castigo, sino de decir realmente a los jueces que no estén cumpliendo con la estadística o los parámetros reales que se esperan de un juzgador, pues se sancione. O sea, no un extremo de decir: es que si dictas una sentencia en ese sentido, ya por eso te van a suspender. No. Sí está revisando la labor de los jueces e imponerles la disciplina que amerite. Sí, con parámetros fundados. Porque yo te voy a decir, no es lo mismo la carga de trabajo que yo tengo en Querétaro, que yo conozco entre 800 y 900 asuntos laborales en un año, solo yo, que somos 2 tribunales, a la carga de trabajo que tienen por decir, en Tlaxcala. En Tlaxcala solo conocen hasta 200 asuntos en un año. Entonces, a mí
yo espero que el Tribunal de Disciplina no me mida con la misma vara que a un órgano de menor carga, ¿sí? Al contrario, a ese de menor carga hay que exigírsele más, porque tiene el tiempo y tiene una carga que considerablemente te permite sacar el trabajo a tiempo. Y un buen trabajo, no sentencias al vapor, buenas sentencias. Cosa que a lo mejor, si tú le exiges que en 6 meses resuelva un tribunal de carga como la que tengo yo de 800, 900 asuntos en el año, pues yo te voy a decir, perdón, tribunal de disciplina, pero yo prefiero dictar buenas sentencias apegadas a la legalidad, fundadas, motivadas y exhaustivas, a dictar sentencias al vapor, ¿no? Y hacer mi trabajo y hacerlo bien. Entonces, Y no es solamente 900 sentencias, es también el acuerdo y los asuntos interlocutorios, me imagino, que habrá que resolver en el Inter antes de dictar una sentencia, porque todo esto implica cierto cuidado por la afectación que las decisiones judiciales tienen en la vida, el patrimonio, el honor y la viabilidad de la carrera de las personas. Por una parte, también veo que es muy distinta la revisión jurisdiccional que te podría hacer el Tribunal de Alzada, en donde te dicen, pues el criterio que usted está aplicando, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Las interpretaciones jurídicas se prestan a opiniones, incluso los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso tienen sus votos concurrentes y sus votos disidentes, en donde exponen por qué no están de acuerdo con el criterio de otro de los colegas, una situación que también se da en los colegiados de circuito. Pero esto de la disciplina parece que el propósito no es revisión de juridicidad, sino algo que va más allá. Pues sí, insisto, o sea, es como un temor que se pudiera tener, pero no es algo que pueda yo adelantar o algo que podamos adelantar. Porque Lo no iremos hay viendo. experiencia en México, quizá no haya experiencia en el mundo respecto a un tribunal de esta naturaleza. Y algo que podría esperarse es que si la realidad de la justicia en México es la que es, pues la cantidad de quejas y asuntos que se le planteen al Tribunal de Disciplina Administrativa necesariamente lo van a paralizar, porque un solo tribunal para conocer de todos los asuntos disciplinarios de todos los tribunales del país, pues la posibilidad de una paralización por sobrecarga excesiva de trabajo es una posibilidad, y la otra, más riesgosa, es que selectivamente corten cabezas según se vaya ofreciendo. Pues, como bien lo dices, no hay nada escrito porque no hay un antecedente. No hay un antecedente que nos pueda dar como una línea de qué podría pasar. Entonces, esto, pues, el tiempo lo dirá. A través de los reglamentos, de la normativa, dirá que tendrá que ir publicándose poco a poco y que tendremos que conocer y que evidentemente esta normativa pues está sujeta a un estudio, a un análisis, a ajustes y que espero que se tomen, porque la finalidad de un tribunal de disciplina, insisto, no es ser un tribunal de inquisición o de castigo, no debería ser, es revisar a los jueces, a los juzgadores, magistrados, ministros, a todos en general, y si no están haciendo la función
para el cual fueron electos, que no estén cumpliendo con la estadística, con los registros mínimos, bueno, ahora sí, vas a tomar medidas sobre este juez. Y eso va a tener también por consecuencia que la reforma funcione, que realmente funcione. Pero es un hecho que para que funcione necesitamos buenos perfiles. O sea, eso es definitivo. Para todos los cargos, desde juez, magistrados, ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina, se necesitan buenos perfiles. Y por eso la importancia de la participación ciudadana en esta elección. Es muy importante que se sensibilicen de la importancia de esta elección. Y creo que a partir del momento en que ingrese la nueva integración del Poder Judicial de la Federación en prácticamente la mitad de los órganos, todos los jueces, los que sean electos y los que todavía no dejen los cargos, tendrán que tener conciencia de que hay un hacha sobre sus cabezas, que en cualquier momento, como la guillotina, puede bajar y como decía Monsieur Guillotín, sientan en sus cabezas que se desprenden con un ligero frescor. Pero yo creo que más que enfocarnos en este aspecto, hay que pensar en la necesidad de cumplimentar los requerimientos de justicia que tienen los justiciables y pensar, muy importante, en los perfiles que tú dices, y no solamente en los perfiles en términos de preparación y calificaciones de integridad moral, sino también en función de experiencia, porque me parece que este es uno de los grandes riesgos que podría enfrentar la justicia ante la nueva integración. ¿Qué me dices tú de esto? No, definitivamente esto es parte de lo que debemos de cuidar, la experiencia, la profesionalización, porque insisto, o sea, y cuando tengo la oportunidad de platicarlo, un juez es una persona que decide sobre tus bienes, tu familia, tus posesiones, tu libertad, tu vida, tu trabajo, tu seguridad social. Cuando tú estás enredado en un conflicto de esta naturaleza que nadie queremos estar, pero que estamos ahí, esta persona lo va a decidir. Y tú quieres que una persona que esté preparada, y vuelvo a la analogía de la cirugía, sea quien te resuelva. Un juez es una persona que más vale. Nunca necesitas de un juez. Espero que nunca te veas involucrado en algún asunto o en algún conflicto que amerite que vayas a juicio. Pero que el día que vayas a juicio, que por cualquier circunstancia te veas en la necesidad de acudir ante un juez, tengas un juez preparado, con experiencia y profesional que te pueda resolver. Es como un seguro de gastos médicos mayores, que todo el mundo le pensamos en contratarlo porque es carísimo, ¿no? Y decimos, más vale tenerlo y nunca usarlo, porque el día que necesites, por alguna emergencia médica de salud, hacer uso de un seguro y no lo tengas, incluso puedes perder tus bienes para poder solucionar un tema de salud. Puedes llegar a perder la vida. Puedes llegar a perder la vida si no lo tienes, o sea, si no tienes un seguro de gastos médicos. Entonces, insisto, es más vale tenerlo y no usarlo que tener que usarlo y no tener un buen juez. Entonces, esa es la analogía que me gusta luego platicar, y por eso la importancia de, más allá de elegir los perfiles, ver la experiencia de las personas en las que estará o decidirán sobre todas estas bienes que todos tenemos y de nuestros derechos. Entonces es bien importante elegir a un juez, muy importante. Creo que es muy importante y yo quisiera preguntarte sobre la infraestructura material y la infraestructura humana que apoya la función jurisdiccional de un juez.
¿Qué nos dice la reforma sobre esto? ¿Se mantendrán estas personas en sus puestos? ¿Están garantizados laboral y jurisdiccionalmente estas posiciones? ¿Qué nos dice el futuro sobre lo que ha de venir con respecto a las personas que son parte de los juzgados? Pues bien, todo ello, ellos están asegurados, tienen su estabilidad, son personas sindicalizadas a las cuales se les tienen que respetar los derechos y su estabilidad. Entonces ellos tienen derecho. Sigue la carrera judicial, pero está topada la carrera judicial hasta secretario de juzgado o secretario de tribunal, pero sigue cada uno de estos escalones. Pero el sueño de todos los que ingresan a formar parte de una carrera judicial es llegar a ser juez. O sea, ese es el sueño Claro, de todos y el ser objetivo y titular. las metas de todos de ser jueces. Entonces, el material humano está, que es muy importante también tener personas preparadas y capaces que te apoyen o te auxilien en la impartición de justicia, porque son colaboradores importantísimos, desde el meritorio, el oficial, el actuario, el secretario. Entonces, ellos tienen su estabilidad y tienen su empleo. Desgraciadamente, los secretarios, que hay muchos que ya anhelaban dar este siguiente paso para ser juez, pues bueno, hasta ahí llega y ya les tocará en su momento pues participar, si así lo desean, en estas nuevas reglas, que incluso muchos candidatos actualmente son secretarios, están en en ese escalafón de ser secretarios de juzgados, secretarios de tribunal, entonces que ya pues que en su momento aspiraban a ser juez, y igualmente hoy siguen aspirando a seguir a ser jueces, pero pues de acuerdo a estas Pero nuevas juegan reglas. con las nuevas reglas. Así es, pero con las nuevas reglas. Entonces, ellos tienen su estabilidad, el personal es muy importante porque sin este personal nosotros no podríamos sacar el trabajo. Entonces, eh, lo ideal es que si ya hay una forma de trabajar y esta forma está funcionando con este personal, pues la estabilidad del personal es importante. No vas a quitar piezas que son interesantes o importantes para la solución de los asuntos, y poner alguna otra pieza distinta. Entonces, yo soy de la idea de que hay que respetar al personal que está, porque son nuestro material humano más importante que tenemos, y que los jueces contamos para sacar el trabajo, porque realmente yo siempre lo digo, este material humano son nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros dedos, son nuestro todo, o sea, son los que nos ayudan a poder sacar adelante la solución de los conflictos. Entonces, afortunadamente ellos tienen esta estabilidad que se les respeta, y seguir cumpliendo con los requisitos para formar parte de la carrera judicial, que se topa hasta secretario, eso sí. Sí, es natural que una persona que inicia su carrera judicial siempre aspira a ocupar los más altos cargos. Y los más altos cargos siempre son de titular, ya sea de juez, de magistrado o de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero esto le daba un perfil, esta carrera judicial le daba un perfil a esta gente, a estos oficiales, a estos actuarios, a estos secretarios, les determinaba un perfil que se iba orientando hacia el sistema de concursos y que hacía un énfasis en la meritocracia y en la preparación. Sin embargo, yo quisiera preguntarte si con tu experiencia tú crees que el perfil de estos oficiales judiciales, desde meritorio hasta secretario, se verá afectado por este nuevo sistema de designación a través de elecciones. Y no es algo que podría yo asegurar o adelantar y decir que sí pasará. Pero mira, algo muy importante, el titular influye mucho en esta preparación del personal, ¿sí? O sea, el titular
Porque un juez, eso es algo que quisiera precisar, el juez no solo dicta sentencias. El juez tenemos dos funciones, una función, la jurisdiccional, y la meramente administrativa. Y en la parte administrativa, como titulares o responsables de un órgano, es hacernos responsables también de nuestro personal. Tenemos la formación del personal, desde enseñarles a coser, a foliar, entresellar, a integrar un expediente, elaborar una carátula, a explicarles el oficio, por qué va doble, que si el acuse, son cosas que no llegas y ya la sabes, es parte de la formación, el por qué el acuerdo va así, el corregir, todo esto es que el juez corrige, el juez hace un trabajo y labor administrativa. Y esta labor administrativa consiste en conocer a tu personal y decir, las cualidades de él me funcionan para que haga esta actividad. Y él tiene cualidades, pero entonces lo pongo a hacer esta otra actividad. Eso es además de la función jurisdiccional. Entonces, claro que el juez tiene que ver en la formación de su personal. Claro que el juez tiene que ver en que el personal haga su función como relojito, así como unos engranes y que vaya saliendo todo de tal forma que el trabajo salga bien hecho. Claro que el juez tiene que ver. Entonces, sí influiría que llegase un juez o una persona al cargo de juez y que desatienda esta parte administrativa, que se piense que solo vas a dictar sentencias, pues perdón, pero no. Está esta parte administrativa que es muy compleja, porque las relaciones humanas son complejas y que tienes que ver, tal persona tiene una incapacidad, entonces cómo lo sustituyes, pones aquí, mueves acá. O sea, el caso es que los engranitos los vas moviendo para que te funcione. Entonces, claro que un titular va a influir mucho en la formación de su personal. Muchos titulares son ejemplo de lo que un oficial. O sea, todo se inicia con la admiración y el respeto, porque si tu personal no te admira o no te respeta, el personal, pues es como todo, no va a querer trabajar, no va a querer hacer las cosas bien, o no le va a importar si lo hace bien, y eso va a afectar en tus sentencias. O sea, es que todo va de la mano. Entonces, por eso sí, no sé si vaya a pasar, pero definitivamente un titular influye en la formación de su personal y en la forma de trabajo. Definitivo. Y nada de esto se improvisa, sino que todo se aprende a través de ir progresando en los diferentes pasos del oficio, me imagino. Otra cuestión que existía, por lo menos aquí en Nuevo León, no me consta, pero dicen que cuando el río hace ruido es porque lleva agua. Pero se comentaba sobre la existencia de listas negras. Y una de las más graves consecuencias de estas listas negras es que aquellas personas que se atrevían a exigir sus derechos a través de los tribunales quedaban listados en unas listas negras que nadie podía asegurar sobre su existencia, pero que todo mundo sabía que existían, porque estas personas jamás volvían a encontrar trabajo ni a ser contratadas en la vida. Dime si bajo el nuevo sistema esto se ha corregido y si eventualmente es un tema que también queda en riesgo ante la nueva reforma. No, en el sistema laboral sí fue algo que se identificó, las famosas listas, porque pues son leyendas, ¿no? Que todo el mundo escuchamos, a nadie nos consta, pero sabemos que ahí están, ¿no? Como dices, si el río suena es que agua lleva. Entonces, es una práctica muy desleal que se ha intentado o que en esta ley se incorporó para eliminar las listas. Entonces, prohibir, de tal manera que si los patrones tienen una lista de este tipo, pueden sancionarlos
a través de las autoridades correspondientes, las autoridades de trabajo correspondientes. Y si tú eres un trabajador que te niegan el ingresar a algún cargo porque te dicen que estás en una lista, tú tienes el derecho de ir ante un juez de trabajo como tu servidora y demandar una discriminación de que no te dan tal cargo o tal puesto o no. ¿Por qué? Porque hay una discriminación derivado de que existe una llamada lista negra y corresponderá al juez la investigación de tal circunstancia, de tal manera que si se demuestra, pues se puede hasta sancionar a la patronal. Entonces, si eso se ha tratado de hay medidas que se han tomado para que ya no existan estas famosas listas negras en materia pues de trabajo, ordinaria de trabajo. Pero sí, digo, no quiero decir que ya, no, o sea, no puedo afirmar, decir eso ya no existe, porque muy seguramente, desgraciadamente, son prácticas viejas que alguien pueda seguir usando, pero sí se han procurado erradicar. Sí, creo que la justicia laboral en México tiene que enfrentar muy grandes riesgos y me parece que esta reforma y este sistema electoral al que se han visto obligados en el que se han visto obligados a participar no ayuda a mejorar el sistema, pero es derecho vigente, son las reglas que hay y el orden jurídico simple y sencillamente hay que observarlo. A mí me parece que tú eres una candidata idónea, que no solamente tienes las cualidades intelectuales, sino la experiencia necesaria, pero al estar conversando, lo que veo es que hemos estado revisando muchísimos temas, hemos estado saltando de un tema hacia otro, dándole una revisión comprensiva a todos estos aspectos. Pero al vernos en la necesidad de concluir nuestro programa, a mí me gustaría invitarte para que dirigieras un mensaje contundente y significativo al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Sí, gracias. Insistir en la importancia de la participación ciudadana en esta elección, porque el juez tradicionalmente, históricamente, se ha distinguido por ser una persona preparada con conocimiento y experiencia, históricamente, por la necesidad que implica o por la importancia del cargo que es la decisión que toma sobre bienes y derechos de las personas. Por eso la importancia de participar en la elección, de elegir los mejores perfiles, de estudiar, de conocer a tus candidatos. El INE te proporciona plataformas en las que tú los puedas conocer porque es cosa seria. Y reitero, el ejemplo que dije con el médico recién egresado, si tú tienes una cirugía en el corazón, ¿quién quieres que te opere? ¿Un médico general, que es médico, pero es médico general, o un médico especialista, cardiólogo? Evidentemente tú quieres a un especialista. Entonces, Y además con experiencia. y con experiencia, claro. Entonces, es cosa seria. El sistema de justicia en México, la justicia en México es cosa seria. No, no se puede dejar una curva de aprendizaje de que hay que los nuevos jueces, van a aprender en 6, 7 meses. No, la justicia no se puede improvisar. Es cosa seria. Entonces, invito a reflexionar, invito a participar e invito a que realmente sean sensibles de la importancia de votar en estas elecciones por tus jueces, por jueces preparados, jueces con experiencia, jueces empáticos, jueces humanos, jueces que realmente tengan vocación por el servicio. Esos son los jueces que necesitamos. Y entonces, pues la invitación y que espero que a haber apoyado en algo a que la gente se sensibilice en este tema y que pues haya participación este 1 de junio.
y concretamente para votar por ti en el estado de Querétaro, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues puse esta imagen atrás de mí. Es la boleta amarilla. Todos deben de saber que para votar por jueces y juezas está la boleta amarilla. Eso es en todos los estados de la República, la boleta amarilla de jueces y juezas. Particularmente en el estado de Querétaro, a mí me identificas en la boleta con el número 06, porque todos los candidatos tenemos un número, ¿no? Como se ve también de aquí de las orillas, tenemos un número. Y hay una especialidad, que es la que está aquí por colorcitos rosas, lilita y demás. Entonces, Carla Aglaé López Vega, soy jueza o candidata a jueza para la especialidad de jueza laboral. Y entonces para votar por mí está el número 06 y lo tienes que poner en las casillas, en los cuadritos que están aquí arriba, en la columna de mujer, porque hay una columna de mujeres y una columna de hombres. La columna de mujer, tú anotas aquí el 06 y votas por tu servidora. Pues creo que es muy importante y yo invitaría al público para votar por la maestra Carla Aglaé López Vega, que en Querétaro aparecerá en la boleta amarilla con el número 06. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, los invito para que, si ustedes consideran que la discusión de estos temas es relevante para el interés nacional, nos hagan el favor de darle un me gusta a este programa, comenten lo que la jueza ha estado exponiendo y los invito a suscribirse a este canal, porque todos estos pasos ayudan para que el algoritmo de YouTube nos difunda estas ideas, estas entrevistas que me parece que son relevantes para la comunidad y para todos y cada uno de nosotros. Así es que con estas palabras agradezco nuevamente a la maestra Carla Aglaé López Vega por su participación en este programa y sin más por el momento me despido teniendo el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Igualmente, bonita tarde.